que debido a que la matriz automovilística estaba creciendo, por supuesto estaba en auge, estamos hablando ya de las ciudades estaban prácticamente conformadas, la capacidad de extracción de petróleo, o mejor dicho, el propio petróleo, dentro de los mercados no iba a ser la suficiente como para abastecer los sistemas. Así que el petróleo iba a estar terminantemente tajado para la década del 60. Es decir, para la década del 60 no iba a haber más petróleo. Esto fue lo que planteó la ecología. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llega la década del 60 y sigue habiendo petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad se establece que hubo un error, digamos, en los cálculos científicos. Y vean lo que estoy diciendo, la ciencia objetiva comete un error. En realidad, el cálculo dentro de la ecología planteó que con esto que información que se tenía, tal vez no pudieron marcar sinceramente dónde iba a ser esa fecha de el fin del petróleo. Entonces dijeron que ahora sí tenían los datos suficientes como para poder hacerlo. Y se estableció entonces que para la década del 70 no iba a haber más petróleo, que las reservas iban a estar totalmente agotadas. El problema es que llegaron los 70 y seguía habiendo petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Marcaron que el error, ahora sí, con presencias más de información, se estableció perfectamente que para la década del 80 no iba a haber más petróleo. El problema es que llegaron los 80 y seguía habiendo petróleo y la matriz automovilística seguía creciendo. Entonces, lo que se estableció es que ahora sí, con las computadoras ya del momento y con la información que se tenía, podían dar el fin estadístico, ahora sí, marcado del fin del petróleo para la década del 90. La década del 90 fue el periodo incluso de mayor cantidad de petróleo. ¿Qué es lo que significa esto? Si sigo haciendo la cuenta, vamos a viajar justamente hasta el 2025 y vamos a encontrar que las reservas de petróleo no han disminuido, sino que por el contrario han aumentado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la ciencia hace cálculos dentro de la ecología que funcionan catastróficos y nunca están ocurriendo? ¿No será algo posible con esta frase de cambio climático? Que les vuelvo a recordar, parte de la frase de calentamiento global, un término que no se pudo sostener en la propia década del 50 y 60, debido a que se había demostrado que la Tierra había lugares que estaban enfriando más de lo normal, que tenían sequías y lugares que tenían inundaciones. Si el sistema es tan complejo, ¿cómo me atrevo yo a dar proyecciones a futuro que no se estarían cumpliendo? Ahora, quiero recordarles lo siguiente. ¿Qué piensan que ocurrió cada vez que se mencionó o salió esta información o esta circulación de información con respecto al petróleo? ¿Qué piensan que ocurrió en los mercados? ¿Qué piensan que ocurrió en los países? Y ahí empezamos a notar entonces cómo funciona esto. Esta información que funciona de carácter políticamente correcto parecería dejar de tener un aspecto científico, parecería tener intereses políticos y económicos antes que científicos. Y esta información sale a partir de lo que es el financiamiento. Es decir, la objetividad de la ciencia puede ser comprada a través de financiamiento, es decir, si el grupo político, económico, el grupo empresarial o grupo de personas que justamente tienen la capacidad de injerencia a nivel institución como para establecer qué información circula o qué información se financia y cuál no, o cuál se da en las escuelas y cuál no, entonces, ¿yo realmente puedo creer en la información que está circulando? ¿Será que está ocurriendo esto mismo cuando se habló y se pasó de calentamiento global a cambio climático, generando una especie de comodín o frase que sirve para todo? ¿Cambio climático qué significa? Y básicamente es eso, una especie de ente inefable y es tan ambiguo que básicamente significa cualquier cosa. Entonces, yo puedo utilizarlo como comodín entre cualquier frase y va a quedar bien. Es una frase que es políticamente correcta dentro de cualquier contexto y esta, justamente al poder ser aplicada, genera un dilema paradigmático, porque básicamente si lo analizamos fríamente, parecería que sus propios datos empíricos tienen cuestionamientos que no se estarían dando. Esto, por supuesto, lo acabo de plantear cuando dije que la propia ecología en su estado alarmista planteó que el petróleo se estaba agotando, cuando en realidad las propias tecnologías avanzaban y en efecto encontraban más reservas y a la vez optimizaban más los motores para un desarrollo mucho más marcado. Es decir, cuando hablamos de la ecología, parece que estamos hablando más de una situación en la cual la propia condición de plantear la sociedad sobre la naturaleza automáticamente refleja a nosotros más los intereses de los mercados y la política que de la propia ciencia. Vuelvo a repetir, esto es lo que estamos planteando como debate. ¿La ciencia puede realmente ser objetiva si ésta tiene intereses políticos?